Mi línea alba apareció el mismo día que perdí la cordura. Era una señal inequívoca de que mi cuerpo se dividía en dos, la que había sido hasta entonces y la que estaba por ser. Fue el amanecer de la parte más oscura de mí, un trazo divisorio que me acercaba a la criatura, tan extraña como amada, pero que me distanciaba de mí misma para ser un nuevo sujeto, madre. Parecía decirle adiós a todas las otras formas en las que me nombraba, femme, bisexual, mujer imperfecta. Madre era una voz tan poderosa que ahogaba todas las demás. Me inventé un miedo tras otro en los últimos meses de embarazo para desviar la atención del terror que me provocaba ver mi propia identidad borrada. Cuando te han hecho creer que albergas la propia fatalidad, la maternidad puede convertirse en una forma de redención social. Me empezó a horrorizar la palabra madre por el peso que tenía. Aquellos días, una examante me dijo con sorna: enhorabuena, ya tienes tu perfecta vida hetero. Si la bisexualidad ya es de por sí invisible, las maternidades bi son inexistentes, incluso percibidas como una prueba más de nuestra fácil existencia, de una mayor adherencia a la norma. Están las maternidades queer y estamos nosotras, jugadoras profesionales a dos bandas, lloricas con problemas inventados, a pesar de que tenemos más riesgo de que la justicia nos considere madres inadecuadas y de que nuestra palabra se cuestione más en un juicio. Nunca te fíes de una bisexual, su indecisión te impide saber dónde están realmente sus lealtades. Tenemos más probabilidad de sufrir violencia en pareja y de que nos violen. También tenemos de las peores tasas de salud mental del colectivo, pero bendito sea este nuevo plus de passing que me otorgan desde algunos lugares de la disidencia. Este mes de la visibilidad bisexual solo quería escribir esta cartita de amor a otras madres bi, a las que se sienten solas, a las que comparten vida con un hombre, a las que maternan y a las que se vuelven locas. Somos válidas y no le debemos nuestra existencia a nadie. Mi hijo sabrá quién es su madre y esta línea alba me devuelve la cordura desde el espejo. Ay, qué bonito este texto, me ha gustado mucho. Muchas Noemí. gracias. Este es un texto que publicaste en Instagram, ¿verdad? Sí, lo publiqué ahí en un momento en el que estaba un poco quebrada, la verdad. Así que dije, es como mi hechizo, mi encantamiento para intentar aferrarme a lo que no quiero dejar de ser. Qué guay. Hay un punto como de... o a mí me sirve mucho como la autodenuncia, ¿no? Como denunciar lo que me está pasando, ¿no? Públicamente, o escribirlo a través del arte o como sea, para como decir, bueno, ya está ahí fuera, ¿no? Como que me pertenece un poco menos. Sí, totalmente. A mí me resultaba como una forma un poco de procesar un poco todo lo que me estaba pasando y casi como de delegar un poco la responsabilidad, ¿no? O sea, como de hacer partícipes a otras personas, y era justo un poco lo que necesitaba, porque además mi psicóloga me decía como: estás intentando todo el rato aparentar que eres perfecta y que lo tienes todo bajo control y estás sumida en el caos, tienes que abrazar ese caos. Así que dije, voy a hacer partícipe a todo el mundo de mi caos, y también era una carta de amor, ¿no? Que reflejaba un momento muy concreto de mi existencia y de la de mi hijo. Qué ganas teníamos aquí en Sabor a Queer de hacer un programa sobre maternidad, lo estábamos hablando antes. Qué guay. Y me hace mucha ilusión hacerlo contigo, porque hay como muchas... Bueno, como decías también en el texto, ¿no? Hay como muchas aristas dentro de esta temática, digamos, y es verdad que pocas veces se habla desde este punto de vista, ¿no? Que es desde la bisexualidad y en el caso de las mujeres bisexuales, ¿no? Pero bueno, antes de nada yo creo que lo guay es que te presentemos. Eres Noemí López Trujillo, periodista especializada en género y feminismos, activista bisexual y trabajas en Neutral. ¿Cómo estás hoy? Pues estoy muy bien aquí, encantada de estar con vosotros, me hace mucha ilusión. Qué guay. Pues mira, hay una de las cosas que preparando el guión para el programa, como que sobrevolaba toda la conversación o todas las preguntas que nos hacemos sobre tu trabajo y sobre tu activismo también, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente, que es el tema de los privilegios, las jerarquías, ¿no? Hasta qué punto, qué persona puede entrar a hablar qué tema, cuándo... tú no puedes hablar de esto porque tienes más privilegios que yo, tú no perteneces a esto porque tú lo abordas desde esta perspectiva. Como que hay como mucha lucha ahora, tanto dentro como del colectivo como en general en la sociedad, ¿no? Para definir quién puede hablar de qué y cómo, ¿no? Un poco lío esto. Un poco lío, sí. A ver, o sea, yo creo que estamos también en un momento
en el que cualquier cosa es un privilegio. Y yo creo que hay que diferenciar, porque privilegio tiene coste cero. Yo soy privilegiada porque tengo nacionalidad española, porque soy paya y porque soy blanca. Pero no soy privilegiada por ser una mujer, ni por ser bisexual, ni por ser fem. O sea, puedo tener facilidades asociadas a, por ejemplo, pues por mi feminidad, ¿no? O por mi bisexualidad, violencias a las que no me voy a enfrentar, que a lo mejor otras personas dentro del colectivo sí van a tener que enfrentar, como por ejemplo pues que no te alquilen un piso, pero eso no significa que me salga gratis, porque de hecho mi feminidad y mi sexualidad como mujer bisexual se instrumentalizan, se fetichizan para justificar luego las violencias sexuales que muchos hombres ejercen sobre nosotras. Entonces no es un privilegio si lo que me está suponiendo es que me mantengan a raya constantemente y que en el momento en el que me salgo un poco de la raya se me va a aplicar un correctivo. Entonces creo que tenemos que o sea, creo que el momento es complicado porque estamos tratando un poco las identidades, que son súper importantes, yo las reivindico, las etiquetas, este discurso de que las identidades... es que no deberían ser, ¿no? O sea, que el horizonte no es tener una identidad concreta y que, bueno, que nos estamos adheriendo demasiado a esa palabra. Yo la defiendo completamente. Ahora, tratar la identidad como una reliquia inamovible e incontaminable es lo que me parece peligroso. Y entiendo que tiene que haber espacios seguros, pues, para todo el mundo y que eso deviene, ¿no? Precisamente de las violencias que sufren esas personas, y entiendo que dentro del colectivo en determinado momento nos organicemos de una manera, pues por ejemplo con espacios no mixtos. Pero eso no implica que tú debas hacer gatekeeping a las personas. Y una cosa es organizarte en un momento puntual para un objetivo concreto, pues vamos a hacer este tipo de asamblea o de organización puntual que es no mixta o que es solo para personas bisexuales o que es solo para X personas. Eso lo entiendo, tiene un sentido y es lógico. Ahora, decidir tú desde tu punto de vista y sobre todo por mi modo de vida y sobre todo por mi estética, porque se ha hecho de la disidencia, creo que muchas veces dentro del colectivo, como una cuestión casi estética, creo que es muy peligroso y creo que deja a muchas personas fuera. Sí. Y como también creo que hay un punto de entender que podemos estar en un lugar un poco intermedio, ¿no? Que a la vez que tú o podemos estar de acuerdo en querer abolir esta idea de género, esta idea de cómo tenemos que estar en el mundo clasificados de determinada forma por estas etiquetas de las que hablabas, no quiere decir que mientras ese proceso pues bueno, tiene su desarrollo, chica, hoy, ahora mismo, en este instante, a lo mejor tengo que adherirme a esto para poder entenderme, para poder reivindicarme y para poder luchar también por mis derechos, ¿no? Sí es verdad que lo hablamos un montón, que las personas bisexuales están muy invisibilizadas en todos los espacios, ¿no? Porque siempre hay como esta crítica hacia lo que decías al principio en tu texto, ¿no? La no decisión, la no claridad, parece como que el hecho de que te tienes que aclarar, ¿no? Es como, genial, pero ¿a ti qué te gusta? O genial, pero ¿y tú qué eres? ¿No? Como que hay esa obsesión todo el rato por una cuestión como muy binaria de decir o esto, ¿no? Otro, sí. Cuando tú estabas creciendo y desarrollándote, ¿cómo te empezaste a relacionar con esta idea de la bisexualidad? Es que yo nunca me relacioné con la idea de bisexualidad. Yo salí del armario después de dejarlo con mi novia de entonces, que llevamos casi 10 años. Wow. Y en todo ese periodo de 10 años yo era heterocuriosa, era heterosexual, pero había hecho una excepción que duraba 10 años. Es como... Un poquito larga. Sí, como, joder, es casi la mitad de mi vida. Y fue precisamente a raíz de conocer a mi actual novio, que es también bisexual, cuando yo salí del armario. O sea, que de hecho, precisamente él fue quien me facilitó ese camino, y el decir, el tener ahora, el tener una pareja masculina no impugna toda mi vida, ni mi deseo, ni mi identidad. Entonces para mí fue como el momento de abrazar algo que se me había negado porque ni siquiera me parecía una posibilidad. Simplemente era como, pues...
la chica heterosexual que en un momento determinado este tropo, ¿no? Se había enamorado de una chica porque la chica era lo suficientemente buena como para conquistar a la heterosexual. Y no, cariño, ¿no? Es que era bisexual y ya está. Pero esa palabra ni siquiera estaba en mi vocabulario. Yo no tenía... Los referentes que tenía de bisexualidad eran precisamente negativos, eran de el tipo de mujer que no debía ser. Claro. Así que me relacioné o sea, salí del armario pues con 30 años o hace 5 o 6 años. O sea, es que soy activista bisexual, pero de pacotilla. En plan, yo acabo de llegar. Acabo de llegar. Soy nueva. Pero aquí hay que tomar el mando. Hay que tomar el mando, sí, porque además yo creo que hay un punto que más da cuando tomes conciencia de las cosas que te pasan o no. El otro día estaba hablando con un amigo que precisamente me hablaba de que se estaba encontrando con muchos chicos heteros, ¿no? Que ya siendo mayores, es decir, teniendo más de 30, estaban de repente abriéndose al contacto con otros hombres desde otro lugar y que eso... que sentía como que había una generación que estaba empezando a relacionarse con esta idea como de una forma mucho más natural, ¿no? Que a lo mejor aunque tu tendencia sea como me gustan las mujeres, porque pues es lo que más tal, de repente como que encuentro este espacio con los hombres y empiezo a explorarlo desde un rollo, no sé, como entender que la masculinidad puede ser también algo atractivo y algo interesante, más allá de toda esta pesadez como muy unga que nos tratan de vender todo el rato, ¿no? Sí, y es como... que hay también algo como bonito y romántico dentro de que, en este caso, por ejemplo, dos hombres cis puedan como gustarse y este juego, ¿no? Incluso cuando toda la vida te han gustado como las chicas. Claro, totalmente. Es que al final el deseo es algo que cada uno tiene que explorar a su manera y entiendo que que la rigidez no ayuda a nadie. Otra cosa es... O sea, esta idea que siempre sobrevuela específicamente sobre las personas bisexuales de que, de que es una fase, ¿no? Y siempre, muchas veces desde el colectivo se reivindica esta cosa de, bueno, ¿y qué pasaría si fuese una fase, no? No pasaría nada. ¿Qué problema? Claro, no hay ningún problema, pero es verdad que... no es casualidad que siempre se diga sobre las personas bisexuales. Claro. Entonces es como que al final también es como un discurso que de alguna manera te obliga a entender tu vida como algo que está a la deriva y entonces en un momento determinado asentarás la cabeza, ¿no? Te decidirás y entonces sabremos dónde yacen tus lealtades realmente. Y eso sí me parece... No me gusta, ¿no? Eso es como algo que sí que intento y un poco combatir, peligroso incluso, claro. ¿no? Porque al final como el mensajito que te deja ahí... pues eso, no sé cómo no de bonito fiable, es. No claro. eres muy fiable, entonces Eso de repente es. todo lo que tú hagas se pone en duda, ¿no? Eso es. Hablando de identidades rígidas, hablemos de maternidad, ¿no? Hablemos. Y de ser madre, porque si hay una identidad rígida socialmente, digo, construida, ¿no? A través de los medios de comunicación, del arte, de los libros, de las películas, es como la idea de ser madre, ¿no? Y de lo que implica. En el momento de tu maternidad, ¿cómo has convivido con la idea de la bisexualidad y ser madre? Pues fue complicado y yo creo que fue una de las cosas que, como digo en el texto, me hicieron perder un poco la cordura porque para intentar explicarlo voy a volver vuelvo al tema de la bisexualidad. Sí. Y al tema de dónde yacen tus lealtades. La bisexualidad, sobre todo la bisexualidad femenina, siempre se ha visto como ya no solo una manera de se entiende que el consentimiento es automático, ¿vale? Porque somos hipersexuales, es lo que se asume, sino que es que además, como no se sabe dónde yacen esas lealtades, la narrativa que hay es que utilizamos nuestra bisexualidad para conseguir cosas, ya sea el amor de un hombre determinado o la compañía de una mujer en un determinado momento, o sea, que lo hacemos siempre como con una doblez, claro, ¿no? Y que como no es el objetivo final, digamos que estamos instrumentalizando nuestra sexualidad, pues eso, para conseguir algo. A tu favor. Y de nuevo, Bueno, claro. Y aunque fuera así, efectivamente. Bueno, claro, es que el juego del poder está en todas las sexualidades, claro, no solamente en la bisexual, pero que es verdad que es un tropo como muy habitual y entonces nos configura como personas un poco socialmente peligrosas. Claro. Y entonces, en relación al tema de la maternidad, ¿qué puede haber algo peor que una madre socialmente peligrosa, que una madre hipersexual, que una madre, ¿no?, que incluso está como
más preocupada de su identidad sexual, de su identidad como bisexual, que su identidad como madre. Entonces, claro, todo eso entró en mí de una forma muy abrupta, que no supe gestionar, también en parte porque, claro, yo vengo de una educación, aquí viene como momento outing, yo fui testigo de Jehová, entonces a mí hasta los 8 años, me inculcaron también una forma de sexualidad súper represiva, y yo toda mi vida ha sido siempre como intentar salirme del tiesto y en una búsqueda desesperada de quién era yo. Entonces, en el momento en el que yo veo ese test de embarazo y de momento, o sea, todo iba bien, hasta que de repente es como... Dios mío, es que mi identidad va a ser suplantada por la de madre, porque una madre no se puede permitir anteponer otra identidad a la de madre, precisamente porque la madre se sigue entendiendo que es abnegada, que antepone cualquier cosa frente a su bienestar, antepone el de su criatura, que además es como pues, un ser que no es egoísta, que es sacrificado. Y aunque esas narrativas desde el feminismo se haya oído mucho, precisamente porque sabemos que son perversas, la realidad es que ahora estamos viviendo unas maternidades que son, o sea, todo lo contrario, que lo que promueven es que la criatura sea como un proyecto individual, de tienes que saber absolutamente todo sobre las necesidades de tu bebé y te tienes que formar además a través de TikTok y de Internet y de otras redes sociales para ser la mejor madre, porque como durante mucho tiempo nos han cooptado la oportunidad de serlo, porque tenías que ser trabajadora, profesional, tu carrera, tal, que es cierto, o sea, nos han quitado la oportunidad de reivindicar los cuidados y ahora de repente los cuidados lo han copado todo. Lo han copado todo, y entonces, claro, yo me veía en un lugar que no me correspondía, porque era como... Es que a mí me ha costado mucho llegar a reconocerme como bisexual, recomponerme a través de ahí y reivindicar también mi feminidad, porque va muy vinculada a mi bisexualidad, y no quiero soltar eso. Y de repente lo que el mundo me está diciendo es, ahora eres madre, no puedes ser otra cosa. Y no solo eso, es que no solo es que seas madre, es que tienes que parecer madre. Porque además en todas estas maternidades de TikTok... Todo es súper blanco. Hay una estética, beige, ¿no? Claro. Beige, no sé qué, las mantitas, la forma de vestir, de Hay presentarte. una estética súper concreta, que es sujetador de lactancia, porque estás ahora súper encaminada a poder reivindicar la lactancia, que además llaman natural, con lo cual yo de repente soy un cyborg o algo, porque no sé, es como... Claro, porque si no lo haces no es natural, entonces claro, de repente si no lo haces no eres es natural, robot. y es como, bueno, en realidad es que yo no quiero ser natural, a mí me gusta mucho la artificialidad, pero eso se ve muy mal en una madre, porque como se ha generado toda esta narrativa de la naturalidad, de la maternidad, como si fuese algo innato, en realidad nos están llevando pues a ese camino de desaparecer un poco de la esfera pública. Las mujeres estridentes tenemos que desaparecer de la esfera pública. Y cuando tú te reivindicas como una femme bisexual que quiere ir maquilladísima, con escote, con taconazos y que además de eso es madre... Claro, la penalización social es muy grande porque lo que emites o cómo se interpreta es que no eres una buena madre, no eres una madre fiable. Y eso, claro, el día de mañana te puede perjudicar mucho, y sobre todo a ti te genera mucha ansiedad porque tienes que estar constantemente en un lugar de mucha incomodidad, que es reivindicando tu identidad porque te hace sentir bien, pero a sabiendas de que eso socialmente te penaliza y te castiga, y que el día de mañana te van a aplicar correctivos precisamente por eso. Claro, muchas cosas, sí. Porque además yo creo que hay un punto que te quería preguntar, cómo vas encontrando ese balance, que me parece interesante cómo hablar de ello, pero creo que esto toca de nuevo con lo que hablábamos también de las etiquetas antes, ¿no? Que es como esta idea de... Parece que se os está aplicando como un estar en un mundo que no existe, que no es la realidad del mundo en el que vivimos tampoco, porque hay un trabajo, porque hay unas necesidades económicas que no te permiten ser esa versión idealizada de lo que se supone. Es como... No sé si me estoy explicando. No sé, es como si nos extrajéramos o como si se os extrajera a las mujeres de todo el contexto de lo que pasa y de la vida que tenemos para ser como un haz de luz que maravillosa y perfecta, que está siempre disponible con energía y sin sueño, para una criatura, ¿no? Entonces como
como si hubiera un mundo paralelo, como si a veces yo siento, yo desde fuera obviamente, claro, que se habla de un mundo que realmente yo no veo que exista y que sea factible, salvo que, oye, que tengas muchísima pasta y que puedas permitirte el lujo de dedicar absolutamente todo tu tiempo a la crianza y a la crianza como tú quieras, ¿no? Bueno, claro, es que además eso que dices tiene mucho sentido porque realmente desde donde se está promoviendo eso es desde un escenario muy concreto que es el de TikTok, que es un escaparate de la vida, pero no es la vida real. Claro. Entonces, cuando tú ves constantemente cientos de miles de vídeos publicados bajo el hashtag crianza respetuosa, maternidades feministas, no sé qué con apego, y todas publican, porque todas queremos dejarnos ver en nuestra mejor versión, lo que publican es: mira que bien lo estoy haciendo, me he formado no sé cuántas horas en el Baby Led Weaning, estoy haciendo todo esto, todo es perfección. Cuando tú te tragas todo eso de forma masiva, lo que tú piensas es que la que está haciendo algo mal eres tú. Entonces, claro, ahí es cuando se individualiza la culpa y la responsabilidad, pero porque el mensaje que nos está llegando de forma masiva es que esas maternidades con apego, con crianza respetuosa y demás, son factibles para todo el mundo y sobre todo que genera un estándar, ¿no? Igual que hablábamos antes de las identidades, al final es generar estándares. Exacto. ¿Quién es una buena bisexual? ¿Quién es una mala bisexual? ¿O quién es una buena persona queer dentro del colectivo y quién no? ¿Quién es una buena madre y quién no? Entonces, al final, esas no dejan de ser nuevas normatividades. O sea, igual que nos quejamos de la norma heterosexista, en realidad en esos espacios se están creando nuevas normatividades que también son asfixiantes. Efectivamente. O sea, esto justo lo hablamos mucho aquí, más enfocado al tema del colectivo, por esta idea de decir, sí, todas muy abiertas y todas muy modernas, pero al final estamos volviendo a inventarnos nuevas normas que tenemos que seguir y si no las seguimos, entonces, de nuevo, estamos fuera de lo que se supone que es el lugar al que pertenecemos, que en este caso es al colectivo o a lo queer, ¿no? Claro. Y al final se pierde un poco esta idea, que es lo que vemos mucho, y aquí también por eso nos gusta tener como autocrítica y tener esta lectura crítica de lo que pasa en el mundo, se pierde esta idea de lo incómodo, de lo que no está bien, de cagarla, de equivocarse o de negarse a hacer las cosas como lo hace la mayoría o como lo hace un determinado público, ¿no? Porque entonces como que si lo haces así como madre ya no está bien, entonces ya eres una mala madre y ya está, y chao. Claro. Es como muy complicado, ¿no? Porque luego también hay como dentro de las malas madres, hay como las malas madres más malas, las buenas malas madres. Es una olimpiada todo el rato. Es como una cosa loca, sí. ¿no? Porque es como eres mala madre, pero eres una buena mala madre o eres una mala madre, ¿no? ¿Dónde pones el límite? Cuando se reivindica además este concepto de la mala madre, en realidad se está haciendo como... No lo digo... O sea, como que se está haciendo de una manera un poco estética, ¿no? Es como... No le he dado de cenar a mis hijos, qué mala madre soy. Y es como, ¿sabes? Como que el fallo que te permites en realidad es muy pequeño. Y en realidad no se está poniendo de manifiesto las verdaderas incomodidades. O sea, es como una reivindicación que a mí se me queda súper descafeinada. Soy mala madre porque hoy ha sido el padre el que ha llevado a mi hija a no sé dónde. O justo hoy me he tomado una noche libre. Y al final lo que en realidad se está reforzando ahí es que eres tú la que normalmente se encarga de eso. Por lo tanto, se está naturalizando tu rol. Entonces, a mí eso, como que lo de la mala madre me escama mucho. Yo prefiero como madre imperfecta, madre, no sé, madre zorrón, madre, no sé. Mala madre ya es una cosa como que se ha fetichizado de una manera que no me gusta demasiado, la verdad. Y dentro de tu proceso de embarazo y ahora posteriormente ya como madre zorrón, ¿te has sentido como vista dentro del colectivo o cómo has sentido que es ese proceso? ¿Has sentido que existen espacios para poder tener pues este tipo de conversaciones, escuchas, comprensión, compartir como bueno, pues situaciones que vives en tu día a día? Pues mira, es verdad que a veces hay una cuestión casi de haber interiorizado tu no pertenencia al colectivo. Es decir, no es que nadie me haya dicho este espacio no es bienvenido para ti. Eso sería mentir. Pero la realidad es que yo mismo siento que mi presencia es incómoda o que yo puedo incomodar. No siento... O sea, yo a lo mejor voy y no me siento cómoda porque no siento que
sea lo suficientemente queer, porque además la feminidad sigue súper penalizada, se sigue viendo como una forma de subordinación, se sigue viendo como que si reivindicas tu feminidad, de alguna manera es como que lo estás haciendo para agradar a los hombres, lo cual se confirma cuando además eres una mujer bisexual que comparte su vida con un hombre. Entonces salen ahí una serie de narrativas automáticas y una serie de prejuicios que yo ya a veces no tengo energías, no tengo fuerzas para combatir. Y si además la maternidad me ha dejado en un lugar de mucha vulnerabilidad, yo espero ir a ese sitio o espero ir a un lugar como de comprensión, de no tener que explicar ciertas cosas de mi identidad para sentir que soy legítima en ese espacio. Entonces, también por ahorrarme un poco todo eso, sin que nadie en realidad me haya dicho nada, pero por mis experiencias previas, hay muchos lugares donde pues mi presencia o a lo mejor mi biografía como tal es incómoda. Entonces, digamos que al final yo he sobrevivido gracias a que yo me he hecho mi propio entorno queer. Es que prácticamente todas mis amigas son del colectivo. Entonces, como que me he aferrado a esa validación que yo necesitaba. O sea, necesitaba como cierta validación de la maternidad, pero sobre todo necesitaba como mi validación de bisexual, ¿no? Por reducirlo de alguna manera. Y eso me lo han dado mis amigas que han estado ahí. Y no he necesitado, no es que no lo necesite, es que me genera ahora mismo ansiedad el pensar que puedo ir a un espacio en el que, como no se me va a ver como, o sea, que se va a sentir que mi propia presencia no genera seguridad y eso hace que yo no me sienta segura. ¿Sabes? Entonces al final se retroalimenta. Sí, es una cosa un poco complicada que ayer justo lo estábamos hablando y que yo decía, ¿cómo puedo preguntarle esto a Noemí sin como incomodar y que se entienda el punto desde el que lo pregunto, que creo que es un poco lo que estás iniciando aquí, que es esta idea de qué es lo que hay externo y qué es lo que hay interno, ¿no? Que yo creo que también parte mucho, que seguramente de nuestra educación. Yo pues no he crecido como testigo de Jehová, pero sí que he estado influido por una educación religiosa. Mi familia no es súper religiosa, pero estamos influidas directamente, al menos si vives en España, pues en general la gente pues en el catolicismo, ¿no? Bueno, lo de testigo de Jehová también lo decía un poco porque, claro, para mí, a lo mejor para una persona que vive su disidencia, yo qué sé, que es súper king, que, claro, pues a lo mejor verme a mí con este vestidito, piensa, joder, chica, ¿no? Como, tampoco eres tan zorrón. Pero claro, en mi escala de lo que es ser un zorrón, para mucha de mi familia soy un zorrón máximo. Entonces, claro, como yo he sido un poco en mi familia la puta babilónica, pues yo abrazo eso. Pero entiendo que en comparación con gente que vive su existencia desde, incluso para una propia trabajadora sexual, dirá, chica, tampoco es para tanto. Y está muy fina. Claro, pero para mí es como en realidad como que mi forma de ver el mundo quizás se acerca más a la suya, aunque luego mi experiencia o mi día a día estético sea otro. Pero que yo no, o sea, lo que me gusta es como abrazarme a la palabra zorrón por eso, aunque luego ¿sabes? Mi estándar se quede aquí, ¿sabes? Y luego lo de testigo de Jehová en realidad tampoco es tan relevante en el sentido de la mayoría de mis amigos bisexuales tienen exactamente las mismas experiencias que yo y ninguna es testigo de Jehová, con lo cual hay muchísimo más que opera en todo esto que más allá de lo que es la pura sociedad, que es simplemente salir a la calle, relacionarte con la gente, ver las películas, la publicidad o leer el periódico. O sea, que al final lo que nos construye va mucho más allá de una educación religiosa que hayas podido tener en tu casa, ¿no? Eso es. Pero sí es verdad que son como experiencias compartidas que obviamente te definen y que te influyen a la hora de construirte. Y como decía, ¿no? Como que me parece interesante hablar de esto, que a veces creo que se habla poco o que es difícil de preguntar por eso, ¿no? ¿Cuánto hay de externo, de esa negación externa, como decías, que no la has vivido directamente en plan de que alguien te diga, tú en este espacio no puedes estar? Claro. Y cuánto hay de parte interna, ¿no? Como que creo que a veces se habla poco de eso, ¿no? Desde un lugar natural, sin que tengamos que entrar en, de nuevo, porque tú eres una privilegiada, porque quién eres tú para decir que no te invita nadie a nada, ¿no? Así es como, ¿por qué no nos podemos sentar, hablar y preguntarnos y tratar de entendernos? Porque cada una tenemos como una experiencia que, aunque exteriormente a ti te parezca que vas como un zorrón, a mí no me lo parezca, pero es que no va de mí el tema, va de cómo lo vives tú, ¿no? Totalmente. Entonces como que hay poco a veces respeto, siento, hacia cómo
cómo cada uno vivimos nuestras cosas, ¿no? Sí, y que, o sea, que es que yo creo además que lo que dices, o sea, que además es que es indisociable. Hay una cosa que se llama, a ver si lo logro explicar bien, pero creo que es interesante. Hay una cosa que se llama el dirty care, que es como el cuidado sucio, que es aprender la parte negativa del cuidado. O sea, igual que nosotras aprendemos a través de experiencias sin tener ninguna guía como tal sobre el cuidado, pero aprendemos a cuidar a otras personas queer, sabemos qué necesitan, sabemos reconocer, por ejemplo, a otra bisexual, reconocemos la euforia, ese tipo de cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Como de manera intuitiva vamos viendo, pues, ¿no? Por la manera de hablar, por lo que dice, por tal, vas intuyendo. Hay una parte como un reverso negativo. Esto lo dice una filósofa que se llama Elsa Dorling, que es aprender el cuidado en negativo, ¿vale? Entonces, tú vas aprendiendo también a través de experiencias, de miradas, de determinadas frases, cuándo dejas de ser bienvenida en un sitio. Y no hace falta que te digan, tú aquí no eres bienvenida, vete. Pero claro, tú aprendes a reconocer que en determinados espacios, y lo haces por autoprotección, porque aunque nadie me haya dicho aquí no eres bienvenida, yo quiero ahorrarme el sufrimiento de que alguien me diga eso a la cara, porque me parece bastante devastador. Entonces, como me lo quiero ahorrar, a través de mis experiencias y de frases tipo, es que tú pareces una heterobásica, es que tú al final te vas a acabar yendo con un hombre, la propia frase de mi examante no deja de ser un correctivo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, aunque no sea culpa en general como del colectivo, ni mucho menos, pero mi biografía está compuesta de ellas. Y yo he aprendido que determinadas frases, determinadas miradas y en determinados espacios mi presencia puede incomodar o se puede ver como si fuese ahora yo de repente una policía infiltrada, ¿sabes? Como aquí está la heterosexual infiltrada en este movimiento que trata de construir algo. Entonces, claro, eso para mí es muy doloroso porque me deja en un lugar, en un lugar que es un no lugar. Como un lugar de nadie, ¿no? Claro, entonces yo he aprendido ese cuidado en negativo, ese reverso, para autocuidarme como estrategia de supervivencia. Entonces, claro, al final también estar ahí como intentando construir algo en esos espacios tiene mucho coste personal y ya llega un momento en el que es como... Yo no puedo estar todo el mundo convenciendo de que mi existencia es válida o de que mi existencia, por mucho que yo efectivamente tenga unas facilidades y no sufra unas violencias, no puede ser que mi existencia consista en tener que legitimarme a mí misma constantemente y en tener que convenceros de que merezco estar aquí. O de que esto se convierta en una olimpiada de quién sufre más y quién sufre menos. Sí, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Claro, y creo que eso también a la vez me debe construir como una persona honesta consigo misma y sobre todo humilde, de decir, no puedes llegar a un sitio tampoco creyendo, ¿no?, que todo te pasa a ti, pero es que ese no es el punto, es que a veces necesitas acompañamiento y que tú no seas, o sea, esta narrativa de quién sufre más del colectivo, pues es que no se trata de eso, porque además es como si fuese una suma de ingredientes, es como, bueno, pues, podemos hacer esta trampa, ¿no?, de quién sufre más, yo qué sé, una persona rica dentro del colectivo o una persona migrante heterosexual pobre. O sea, quiero decir que al final es como estúpido y creo que ese gatekeeping no nos lleva a ningún lugar, siempre y cuando también todas seamos conscientes de qué facilidades tenemos, ¿no? Y de qué manera también esas facilidades lo podemos usar en pro del colectivo, que a mí me hace gracia porque es como, tienes heteropassing y es como, pues mira, a lo mejor tengo ese heteropassing que tú dices, yo no lo veo tanto, pero vale, asumamos que lo tengo. Pues puede ser rompedor que en determinados espacios familiares, en determinados contextos que son como mucho más rígidos, mucho menos queer-friendly, yo de repente suelto un speech, ¿no?, con esta seriedad que se me asume precisamente por ser heterosexual, que suelte determinados discursos. Y eso creo que lo tengo que usar a mi favor, ¿no? No renegar de ello, sino de repente decir, pues yo reivindico el kink. Y eso que estás diciendo es kink shaming por esto, esto y esto. Y te lo dice pues una chica así como súper mona, ¿no?, aparentemente para ti heterosexual, y que va vestida de oficina. Y a lo mejor eso es también... Desde desde ahí también se generan grietas, ¿no? Claro. Sin, por supuesto, creerme que mi discurso está ayudando más a la causa que el que hace la persona más kink, más disidente del mundo, porque literalmente esa persona no se puede ni siquiera permitir no poner el cuerpo. O sea, su mera existencia ya es activismo. La mía no. De alguna manera la mía quizá, o quizá no tanto. Pero consciente de eso,
lo puedo usar a mi favor. Y de alguna manera es como, no necesito tampoco un carnet de pertenencia al colectivo, ¿no? Cada una que sume y aporte como puede y como considere. Con lo que tenga y desde el lugar desde el que pueda, ¿no? Eso es. Buah, es que yo creo que este es el temazo. ¿No? Este es el temazo. Total. Porque realmente es como quien delimita, o parece que ahora hemos entrado como en un ciclo o en un bucle de delimitar quién puede hablar y quién no puede hablar todo el rato, en todo momento. Y entonces hay una conversación muy interesante a ese respecto, que obviamente es súper lógica y necesaria, y a la vez eso tiene un precio y un coste que se paga, ¿no? Y que pues habrá gente que diga, pues vaya problema, vaya mierda de problema que tienes. Bueno, ya, pero es mi problema. Es decir, y también tendré yo derecho a tener algún problema en el mundo, ¿no? O tengo que masacrarme en favor de simplemente de que otra persona tenga un lugar. No sé, creo que es complicado, y creo que, como tú bien dices, y en eso yo estoy de acuerdo, creo que cada una tenemos que encontrar como nuestro hueco y Claro aportar que desde sí. nuestro lugar, entendiendo que no es todo desde lo individual, sino que hay algo colectivo, pero desde nuestros pequeños espacios pues poder hacer eso. Y hay veces que hay que tomar conciencia de ese privilegio, de esa situación que tú tienes, para poder entrar en según qué lugares, para poder hacer activismo o crear esas grietas, como decías, que otra persona es que ni siquiera le abriría la puerta, ¿no? Entonces, como ahí es donde yo veo el colectivo y el trabajo de equipo, ¿no? Claro. En plan de, tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Como, no sé, creo que es interesante. ¿Qué es lo que se espera de ti como madre? En el momento en el que... ¿Como madre bisexual o Sí. como madre? Yo que creo te pone en conflicto con tu bisexualidad. A ver, yo creo que, aunque se haya hecho mucho trabajo desde los feminismos y desde el colectivo LGTBIQ+, yo creo que lo que se sigue esperando de nosotras es que desaparezcamos de alguna manera, que lo importante pasa a ser la criatura y que sí, como que de repente no tengamos tampoco una voz que sea una autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, nadie espera que una madre hable de sexualidad, ¿no? O sea, es como que el sexo de las madres, por ejemplo, no existe. Entonces, yo creo que lo que se espera de una madre, como puliendo mucho lo que estoy diciendo, es pues eso, que desaparezca y, sobre todo, que no sea incómoda. Porque la incomodidad que genera una madre, precisamente porque le asociamos esos valores de el cuidado, la entrega, el amor, que de repente se convierta como en un artefacto incómodo, incomoda a la sociedad. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que se espera de mí es como una transición, ¿no? Pues sí, de alguna manera de zorrón a madre, ¿no? Sí. Es como la maternidad no deja de ser una validación de género fortísima, incluso de feminidad. Entonces, incluso para las niñas problemáticas como yo, no dejamos de anhelar también esa validación social que supone la maternidad. Claro. De mira, eras capaz de no ser problemática, eras capaz de no generar incomodidad, de no ser un problema para la gente que te rodea, de no ser egoísta. Y eso es muy anhelado, y precisamente porque es muy anhelado, muchas inevitablemente acabamos cayendo en muchas de esas narrativas y quieres reivindicar tu identidad madre por encima de todo, y quieres convertirte en una persona que de repente su hijo lo ha cambiado todo y está dispuesta a hacer lo que sea por él, y como a desvivirse por ese amor. Y hay mucho de eso, pero cuando pasa a ser el discurso principal y único, significa que estamos renunciando a una parte de nuestra identidad por esa validación. Uh-huh. Y yo creo que se sigue esperando de nosotras precisamente que, pues eso, que seamos seres puros y que no incomodan, ¿no? Un poco lo que arrastramos todavía, esa idea de la madre victoriana, ¿no? Que es como pura, asexuada, entregada y sin necesidades, ¿no? Como si todo fuera a favor del sin otro. Necesidades. Y sobre todo muy cuerda, o sea, como muy sabe dónde está su sitio. Por eso también una madre, una femme loca, furiosa como madre me parece como muy potente, ¿no? Porque en realidad la maternidad puede ser bastante desquiciante, pero todo el rato te intentan hacer creer que sabrás actuar, que lo tendrás todo bajo control porque el amor de tu hijo, ¿no? Será como algo que de alguna manera, ¿no? te
te da una fortaleza o una especie de conocimiento primigenio por el que sabes en todo momento cómo actuar y sabes mantener la calma y es mentira. Es mentira. Entonces, claro, Spoiler, es como... es mentira. Spoiler, no ocurre. Al menos a mí no me ha ocurrido y a muchas madres tampoco. Entonces, en relación con la bisexualidad, precisamente porque se nos ve como... Y perdona que te pare, pero Sí. hay una peli muy interesante que no sé si has visto, que es Salve María. Pues es que me da angustia. Ya, me imagino. Tengo muchísimas ganas porque además Me imagino. me encanta el trabajo de Katisha Aguirre y me parece... Justo además es que lo estaba pensando porque... Una madre que puede llegar a matar a sus hijos es precisamente todo lo que una sociedad quiere ocultar. Erradicar, como que efectivamente. como ocultar, y como que eso no puede ser posible, como una madre matar a sus hijos. Eso es. Entonces no la he visto por incapacidad, pero como a las mujeres bisexuales siempre se nos ha retratado como calculadoras, frías, un poco como Sharon Stone en Instinto Básico, Sí. ese tipo de mujer, las mujeres bisexuales hemos interiorizado nuestra maldad y una madre mala, ya no una mala madre, en el sentido de, oh, te estás equivocando, o sea, en plan, no se va tu hijo al fútbol, no le has hecho el desayuno a tu hija, ay, Dios mío, qué mala madre. No, una madre mala en el sentido de mala persona, que además es madre, socialmente es como incompatible. Claro. Entonces a mí me generaba tanta angustia que en el embarazo básicamente me dediqué a ver como... toda la producción cultural que me exponía y que me ayudaba a procesar el ser una madre mala. O sea, yo necesitaba abrazar mi maldad interna, aunque fuese como autoimpuesta. Ajá. Necesitaba como pensar, procesar de dónde venía esa idea. Y entonces, por ejemplo, pues vi compulsivamente La semilla del diablo. Era como, es que como llevo la maldad dentro, esto lo va a heredar mi hijo porque soy pecaminosa, porque llevo la culpa dentro y yo no puedo crear un ser bondadoso con lo mala que soy, porque es que me han convencido de que soy mala, de que he utilizado a los hombres, a las mujeres, para conseguir lo que quería, que encima me maquillo muchísimo para ocultar una especie de monstruosidad, porque en realidad no soy quien dice ser. Claro, todo eso como fem bisexual está dentro de mí inevitablemente. Y claro, como madre lo que se espera es que abandones todo eso y te metas en un carril ¿no? En una transición de por fin eres una persona socialmente aceptable. Y claro, yo no quiero la carga de la madre socialmente aceptable, Claro. porque supone renunciar a muchas cosas que a mí me gustan. Entonces, o que necesito de mi identidad. Por ejemplo, en un momento determinado reivindicar la no monogamia. Eso no es admisible en una sociedad. Entonces, claro, me generaba mucha ansiedad y muchísimo malestar y hasta el punto pues eso, de tener que consumir compulsivamente La semilla del diablo. Así que cuando... Muy recomendable La semilla del diablo, súper recomendable Salve María. Sí que lo es. No sé cómo se dice esto, pero bueno, un ánimo a todas esas personas increíbles, maravillosas artistas que están creando estas historias, que están dando pues Totalmente. otra visión de la maternidad muy interesante, y más cuando encima las creadoras son mujeres, ¿no? Las que están como contando lo que realmente vivís, que puede ser absolutamente terrorífico, ¿no? Exacto, sí. Hablabas de la no monogamia, ¿no? Y como de no cumplir con lo que se supone que es una madre, ¿no? Mm. Tú estás en una relación no monógama. Sí, es una relación... O sea, es como una relación en la que, digamos que vamos explorando el deseo según... Surge. Sí, o sea... No es una relación, digamos, cerrada al uso en el que no podamos experimentar el deseo desde otros lugares. Es como que ninguno de los dos ha construido su sexualidad desde ahí. Pero sobre todo es que a mí el discurso, independientemente de que practique o no la no monogamia, es que es un discurso que a mí me ha generado alivio. Porque necesito que en mi pareja mi deseo no sea como su pertenencia. Porque es que no puedo convivir con esa idea porque durante mucho tiempo mi deseo ha sido negado y sobre todo ha sido como el premio que se podía entregar a otra persona y mi deseo ha estado secuestrado. Entonces, una persona para quien lo más importante es que mi deseo sea exclusivo, es algo que no puedo entender. Y que es súper alienante, ¿no? Porque pensar que tu deseo solo pertenece a otra persona y que no es tuyo y que va más allá de la relación que tú puedas tener con la persona que tengas, sea del formato que sea la relación que tengáis, ¿no? Como pensar pensar en un mundo que yo creo que no existe, que es como que tu deseo solo existe en relación a la otra persona, ¿no? Como tu deseo es muchísimo más amplio, ¿no? Claro. Y esto en el caso en tu caso, ¿no?
como madre bisexual es como encima, ¿no? O sea, encima, madre deseante, madre sexual, esto es una cosa como muy conflictiva para, incluso entiendo, para tener conversaciones cuando la gente empieza de repente a, yo qué sé, pues voy a poner una situación absurda, Sí. ¿no? En plan, estás en el parque con el peque y estás dando una vuelta o lo que sea, y se establecen conversaciones y ya se te empiezan a colgar cartelitos de lo que se presupone de ti, ¿no? Por tu apariencia, Claro. por cómo te mueves en el mundo, por cómo te presentas, ¿no? Y de repente ahí es donde puede estar ese activismo del que hablabas antes, en el que, vale, como has vivido situaciones así también como con silencios incómodos, con gente, porque al final los padres se unen mucho en los parques, en los lugares estos aquí donde se establecen, ¿no?, conversaciones un poco más Sí, así de tú a tú. lo que pasa es que o sea, creo que ese momento llegará, Ujú. pero es verdad que mi hijo tiene 8 meses y ha empezado la guardería hace 1. Vale, Entonces es como que yo no he tenido todavía ese momento porque además como que son bebés, entonces no interaccionan, todavía Claro. no estamos en ningún grupo de WhatsApp Claro. ni nada parecido, pero llegará. llegará. Y sí que es verdad que siempre hay como un momento de hablar a lo mejor con otras madres que sí que están más alineadas con la heteronorma, ¿no? Que se sienten, digamos, cómodas. Que cuando hablas de determinadas cosas sí que surge más esa ¿sabes? Como que se quedan así como si de repente estuvieses soltando un artefacto explosivo junto a su hijo, ¿sabes? Exacto. Hay una cosa casi como de como de que no lo escuche mi bebé de 8 meses, ¿no? Sí. Entonces sí que es como, no me sentí juzgada del tipo, Dios mío, eres una guarra, ¿cómo puedes estar hablando de, ya te digo, de más que hablar de mi práctica íntima, que es algo que no suelo compartir tanto, sino, pero por ejemplo hablar de, pues yo que sé, a mí me encanta, por ejemplo, el discurso de Sara Torres, ¿no? Y yo que sé, me encanta, claro, la amo, entonces... Sara, te quiero. Y Esto acá- lo dirían las de Casquería Fina, ¿no? Te quiero. Maravillosa, Sara. Claro, y además acaba de sacar un libro con Erika Last, que estoy deseando leer, pues a mí eso me interesa mucho, exploración del deseo, porque me ha sido arrebatado. Es que yo no he podido explorar mi deseo porque he estado armarizada y porque además hasta pasado mucho tiempo lo viví como algo muy problemático y que yo era como, pues eso, que había algo inherentemente mal en mí. Entonces yo he empezado a explorar mi sexualidad muy, muy, muy tarde. O sea, ya... casi llegaba a la treintena. Mi deseo verdadero, o sea, verdadero, que el deseo va cambiando, ¿no? O puede ampliarse. Pero como bueno, sintiéndote libre en explorar sintiéndome tu deseo. mucho más libre, Sí. eso es. ¿Y qué tal te has sentado? ¿Te has sentado bien? Bueno, pues sí, mira qué piel. La frase esta que decías que te había dicho una ex amante, que me parece bastante hardcore, la verdad, Sí. que es como, enhorabuena, ya tienes tu vida perfecta, hetero. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo lo gestionaste esto después de escuchar esto por su parte? ¿O cómo lo...? Pues yo creo que fue un correctivo por su parte. No era como una especie de... por fin puedo vengarme a través de la palabra, ¿no? O sea, creo que no lo hizo como con... Bueno, tampoco voy a decir que no lo hizo con maldad, pero había una cosa de jugar con mi mayor miedo, que es precisamente que se me vea, ¿no? Como una persona heterosexual puramente normativa, que se me niegue mi deseo y mi identidad, ¿no? Entonces, de alguna manera es tener, o sea, colocarme en un lugar en el que tengo que volver a demostrar quién soy y por qué soy de esa manera, ¿no? Y mi legitimidad como persona. Entonces me hizo sentir, pues, profundamente mal, porque redundó en la idea de que mi bisexualidad no es válida y que a ojos del mundo mi maternidad se va a ver de una determinada manera de la que nunca voy a poder escapar. Y de que toda esa carga de la que hablábamos, ¿no? De la madre bondadosa, abnegada, entregada, carente de sexualidad, que no es incómoda, que no es problemática, que no hace oversharing como yo y que no habla de sus intimidades, pues que tenía como que renunciar a eso porque ahora estaba en el empaque de madre con una vida perfecta y fácil, cuando además no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, esta idea también de que las vidas heterosexuales a nivel individual son fáciles, bueno, díselo a una trabajadora sexual heterosexual, por ejemplo, que tiene un hijo. Claro.
también es una madre heterosexual, pero su vida es bastante más complicada que la mayoría de la gente y su maternidad se va a ver precisamente como algo que se debe extinguir socialmente. O sea, digamos que son como las madres más denostadas y más perseguidas y más castigadas. O díselo, por ejemplo, a la pareja a la que le quitaron la custodia de su bebé nada más nacer en Toledo. Es una pareja heterosexual, pero es una pareja migrante con antecedentes con un pasado de victimización, que precisamente lo que desde la institución se entendió como, como han sido victimizadas, les va a hacer lo mismo a su hijo, ¿no? Como esta idea de la peligrosidad social. O sea, que la vida heterosexual a nivel micro, a nivel individual, tampoco nos dice nada de la facilidad de la gente. Una cosa es el heterosexismo y la heteronorma, que hace muchísimo daño, que es horrible. Y otra cosa es la vida diaria de la gente. Y creo que, bueno, que pues eso, que ese discurso tan facilón de tu vida heterosexual fácil, tal. Pues mira, cariño, pues no, es que no es así. Pues tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Porque es verdad que siendo como mujer fem, que estás con un hombre y que tienes un hijo, es verdad que mucha gente puede decir, bueno, pues por tu forma de presentarte y por tu forma de cómo está tu vínculo gestionado y demás, te expones a menos violencias, ¿no? Pero también te expones quizá a otras, como estabas hablando antes, ¿no? De hecho, según un estudio del Williams Institute, citado por Tim Vogue en 2023, las mujeres bisexuales sufrís más tasas más altas, de violencia sexual, un 61%, que las lesbianas, con un 44%, y las heterosexuales, un 35%. Además, a esto se suma que vuestra palabra suele ponerse más en duda precisamente por eso, ¿no? Por decir, como que nos aclaráis, ¿no? Como que hay una sensación todo el rato como de moverse entre dos aguas, y eso se utiliza siempre como en vuestra contra, no solamente en el día a día, ¿no? Sino también incluso en los casos en los que pues, hay divorcios, hay custodias compartidas y demás, ¿no? Bueno, es que, o sea, lo que te decía antes de la humildad, o sea, claro que hay violencias. A mí no me van a matar como a Samuel Luiz. A mí no me van a expulsar de un bar porque mi pareja es del mismo género. No me van a negar un alquiler. Pero es que a mucha otra gente del colectivo tampoco. Entonces, esta idea de que eso es estrictamente propio de las mujeres bisexuales es muy negativo, precisamente por lo que decías, porque no se trata de hacer una olimpiada de opresiones ni de violencias. Es que además, qué pereza, ¿no? Claro, es que además es innecesario, pero es que además invisibiliza las posibles violencias, ¿no? Es como si hubiese como unas violencias estáticas que si no las sufres automáticamente te otorga como una especie de facilidad en la vida. Y tampoco es exactamente así, ¿no? No opera de esa manera tan lineal. Y efectivamente yo me expongo a unas violencias pues que otras personas no. Pues precisamente porque se entiende nuestra sexualidad, la de las mujeres bisexuales, como un automatismo, o sea, como que el hecho de ser bisexuales es disposición automática, ¿no? Porque como te gusta todo, ¿cómo me vas a decir a mí que no? ¿No? Entonces es como se presupone nuestro consentimiento sexual, por eso hay más violencia sexual. Y precisamente el hecho precisamente en los juicios de violencia sexual, por ejemplo, el hecho de que tú seas bisexual, pues es que estabas tonteando con esta y con este a la vez, ¿qué esperabas que fuese a pasar? ¿No? O pues muchas veces has estado con unos y con otros, lo cual demuestra que eres una tía accesible y fácil. O sea, todos estos prejuicios operan y nuestra palabra se cree menos porque es como pues eso, porque se entiende como un automatismo sexual. Entonces, sufrimos unas violencias, específicamente la violencia de género y la violencia sexual es mucho más prevalente y no me parece que eso sea una facilidad de la vida, desde luego. También tengo aquí otro dato de el paper How Do Bi Mothers Talk with Their Children, que muestra que muchas madres bi temen ser vistas como inestables o malas madres, especialmente en contextos de custodia. Claro, es que, bueno, inestable soy un rato, pero... Eso sí lo acepto, ¿no? En plan de, a ver, un poco de inestabilidad sí que la llevo, pero eso no tiene nada que ver con la bisexualidad, cariño, eso ya viene de otras cosas. Viene de serie. No, claro, porque, claro, es verdad que la bisexualidad está ligada a la inestabilidad, ¿no? A la inestabilidad emocional, pero también a la inestabilidad mental. Esta idea de la peligrosidad social, ¿no? De si eres una mujer muy sexual, significa que eres peligrosa, que algo estás tramando, que tienes algún objetivo, que vas a dañar a los hombres, ¿no? Es como un sujeto que en la sociedad no está bien visto. Entonces, claro, cuando tú te reconoces como madre bisexual, precisamente puede jugar en tu contra si el día de mañana
en un juicio de custodia compartida o en algún acuerdo extramatrimonial sobre ¿no? la convivencia de los hijos, Sí. pues se puede ver como algo en tu contra precisamente porque no se sabe dónde están tus lealtades, no se sabe cuál es exactamente tu credibilidad, porque, bueno, se puede usar en tu contra de muchas maneras, ¿no? ¿Y crees que falta conciencia sobre esto dentro del colectivo? Es decir, yo es verdad que siento que no... Bueno, a ti porque te sigo y porque me encanta cómo haces activismo, cómo te explicas y cómo te haces este oversharing, que yo soy muy de oversharing también. Pero ¿crees que falta como conciencia dentro del colectivo de hablar de esto? Porque yo no lo he escuchado mucho, la verdad, hablar de las problemáticas que se generan en la maternidad alrededor de la bisexualidad, ¿no? No existe. O sea, creo que es como un tema que no... Y que seguramente, perdona que te corte, sí. Habrá incluso muchas personas bisexuales que a lo mejor elijan estar en la sombra, ¿no? Como también ha pasado durante muchos años o pasa muchas veces con las mujeres lesbianas, ¿no? Que elijan estar en esa sombra porque se ocultan o tienen un passing que les permite tener una vida como más oculta, ¿no? Por el hecho de decir, buah, pues yo por tal de no enfrentarme a lo que dices tú, ¿no? A tener que decir todo el rato soy una madre bisexual, no sé qué, no sé cuántos, pues chica, soy hetero, ya está. Bueno, claro, te arrastran un poco, claro, te arrastran un poco también nadie quiere estar haciendo outing todo el rato, ni a estar discutiendo sobre su identidad. Entonces, bueno, yo creo que es un tema del que no se habla también por dos cuestiones muy concretas. La maternidad nunca se ha visto. Creo que ahora se empieza a hablar, sobre todo por el trabajo que han hecho a muchas mujeres lesbianas que son madres. Es un trabajo innegable que han hecho y que ha allanado el terreno, pero la maternidad no se ha visto como algo disidente. O sea, hablar de maternidad dentro del colectivo es como... vienes como aquí muy normativo, muy claro, es como, patriarcado. Efectivamente. Y la bisexualidad, más de lo mismo. Es como, que vienes aquí a hablar de que te gustan los hombres, que es como una traición al feminismo y al colectivo. Entonces, la maternidad y la bisexualidad son como, desde el imaginario colectivo de la disidencia, lo menos disidente que hay. Entonces es como de repente decir voy a reivindicar las maternidades bi, suena a casi te coloca como en un lugar de voy a reivindicar el Día del Orgullo Hetero, ¿sabes? Entonces, claro, es problemático desde ahí porque se invisibilizan muchas violencias. O sea, todo lo que decimos, lo que has leído está en datos. O sea, precisamente la sexualización de las mujeres bisexuales se va a ver como un obstáculo, un problema para ser una buena madre, una madre decente, que eso tiene connotaciones el día de... y consecuencias. Y, claro, tiene consecuencias para, por ejemplo, en la manera en que un juez te va a ver como una madre apta o no apta. Entonces es como reivindicar eso, parece que es reivindicar, no sé, que te vas a sentar, que te quieres sentar en la mesa de los mayores a decir, qué guay la maternidad, me encanta la heteronorma, y no es así, es que literalmente la maternidad es un lugar de vulnerabilidad porque precisamente los hijos son muchas veces instrumentalizados para ejercer violencia de género, entonces te deja un lugar de vulnerabilidad y a la vez las mujeres bisexuales sufrimos tasas muy altas, las más altas, de violencia de género. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante hablar de la maternidad y de la bisexualidad si precisamente tenemos un problema tan grave con la violencia de género? Es que, ¿quién cerraría los ojos ante eso? O sea, ¿por qué seguimos comprando la idea de que eso es normativo, eso es como, pues eso, como reivindicar el Día del Orgullo Hetero? No, o sea, no te equivoques, eso es dar la mano a una problemática muy concreta que está teniendo lugar a día de hoy y que también es problema, o sea, también es asunto o debería estar en la agenda del colectivo LGTBIQ+. Sí, como que quizá el tema de la maternidad, ¿no? Es como... Porque suena a maternidad TikTok. Exacto. Suena que de repente yo te voy a hablar de... me compro un sujetador de lactancia, que a lo mejor es importante, pero que es que va muchísimo más allá de eso. Es que la gente se cree que yo me voy a sentar a hablar de maternidades bi sobre... Pues es que me he puesto a ver una película con mi chico y jolín, el crío se me ha puesto a llorar y estoy hartísima de la vida. Y la gente como que hace una caricatura absoluta de nuestras vidas. Claro. Cuando literalmente es... por ejemplo, pues eso, ir al médico y que te diga es que tienes una ITS porque has estado teniendo relaciones sexuales con hombres y mujeres.
O es, por ejemplo, que, pues eso, que un juez el día de mañana te pueda decir usted no es apta precisamente porque el día X se fue de fiesta a una fiesta de no monogamias o de kink o a una fiesta de sáficas. Y es que literalmente se ve así porque se ve como un peligro social. Claro. Entonces, si eso se ve como un peligro social y lo reconocemos para una gente, ¿por qué no lo vamos a reconocer para otras, no? Precisamente por la idea ligada que hay de la hipersexualización de las mujeres bisexuales. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos aquí, para que yo me cabree Para así. eso estamos aquí. Efectivamente, sofoco. para eso estamos aquí. Espero que a la gente le esté gustando y que, sobre todo, que hagamos reflexionar, que al final yo creo que es lo importante. Hablabas mucho que yo creo que una de las cosas que más rompe con esta idea de lo patriarcal o de lo normativo es el tema del sexo, el placer, todo el tema de la culpa, ¿no? Como todo esto que siempre está muy relacionado con lo disidente y que en el caso de que, en tu caso, ¿no? En el caso de las personas bisexuales que son madres, de repente es como que, bueno, que es un lugar como de mucho conflicto, ¿no? Sí. Hablabas antes y mencionabas el tema de las ITS y creo que te pasó algo relacionado con el VPH. ¿Nos puedes compartir un poco de qué va esto? Sí, esto también he hecho mucho oversharing en redes. Pues mira, yo tuve una lesión precancerosa en el cuello del útero por el virus del papiloma. Y entonces me tuvieron como que extirpar ese trocito del útero que estaba, pues que tenía la lesión precisamente para que el día de mañana no se convirtiese en un cáncer. O sea, primero hubo que confirmar que no fuese un cáncer de cuello de útero y una vez confirmado, pues hubo que eliminar esa lesión. Importantísimo esto de invitar a la gente a que se vacunen. Por favor, sí, vacunaos, hombres. Yo estoy en proceso, tengo que decirlo, ¿eh? Bien. Estoy en proceso. Hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, mujeres a las que le han detectado una lesión precancerosa. Por favor, que se vacunen. Y niños, niñas, vacunados todos. Además me han contado que ahora, hasta hace poco no, pero ahora parece ser que lo cubre la Seguridad Social, con lo cual... A estos grupos de riesgo. Sí. Sí, o sea, lo cubre la Seguridad Social hasta los... Pero hasta hace poco creo que no, ¿eh? Sí, lo cubría. Lo ¿Sí? que pasa es que determinados grupos de riesgo se han ampliado. Tenías que decir, como pasa a veces, ¿no? Tenías que decir que eras muy, muy guarra. Eso a mí me ha pasado. Te miraban como... Tienes que estar diciendo, tengo que venir aquí a contar todas las guarradas que hago y si no las hago me las invento para que pueda ser como elegible, para que me deis esto cubierto por la Seguridad Social. Claro, ¿no? Y a veces muchos médicos ni siquiera sabían que la vacuna estaba financiada para estos... Se llaman grupos de riesgo, pero bueno, es como un término, pero bueno, sí. Grupos de gente que muy divertida. Grupos de gente, nos lo pasamos muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, pues eso, yo tuve esta lesión, me la tuvieron que quitar, entonces al quitarme ese trocito del cuello del útero, digamos que mi útero literalmente aguantaba menos peso en caso de un embarazo. Claro. ¿Qué pasa? Me preñé y se determinó que era un embarazo de riesgo precisamente porque había riesgo de parto prematuro, pues porque aguantaba menos. Entonces, según iba creciendo el bebé, mi útero iba a aguantar menos peso. No pasó nada. O sea, mi hijo, de hecho, nació casi en la semana 42. Me tuvieron que inducir el parto. Pero claro, ya todo el embarazo fue... Con la tensión de... Bueno, ¿no? claro, es que a mí me tenían que ver cada 2-3 semanas. Normalmente te hacen 3 ecografías en el embarazo y ya. A mí me tenían que ver cada 2-3 semanas precisamente por ese riesgo de parto prematuro. Entonces, claro, yo esto, primero, cuando a mí me diagnosticaron la lesión precancerosa, cuando yo fui a mi médica de cabecera, creo que fue como para pedir una revisión ya después de la operación de los 6 meses, te van haciendo como revisiones cada 6 meses para ver que no se ha reproducido la lesión y que efectivamente pues estás libre de algún tipo de gravedad patológica tipo cáncer, ¿no? Y me dijo como, pero en plan como... ¿Pero por qué quieres la prueba esta? Entonces, bueno, le explico lo de la lesión, no sé qué. Y me dice como... Me dijo algo como, bueno, vas a tener que informar a tu pareja. Y le dije, pero a mi pareja, digo, ¿a la de ahora o como a todas las anteriores? ¿No? Y me dijo como, bueno, pero es que tantas has tenido. Y yo como, bueno, que pues... La pregunta ya viene desde un lugar... Claro, yo como, sacando mi libreta, ¿no? Como, pues, y un segundito que recuerde porque no me acuerdo muy bien, que son muchas. Y yo como, no, pero me refiero a si, por ejemplo, se lo tengo que decir a mis parejas estables o sea, a que han sido mis parejas estables, tipo, le dije como, mi novio y mi novia de hace X años... Me dijo como novio y novia y fue como, bueno, claro, es que si te acuestas con hombres y mujeres, como diciendo, la culpa es tuya de contagiarte por ser pues una guarra, ¿no? Entonces, claro, a mí eso ya como
O sea, lo viví Qué muy bonito mal no porque... llegar un día al médico que te diga eso. Claro. Es precioso. Luego te vas a tu casa tan tranquila, Pues ¿no? claro, luego te vas pues como si tuvieses lavado la cara con agua fresca, ¿no? Te vas ahí como renovada. No. Claro, yo me fui como sintiendo súper culpable de, pues precisamente por ser bisexual me ha pasado esto, ¿no? Claro, cuando yo me quedo embarazada, toda esta culpa que se había quedado un poco enterrada, ¿no? Y que más o menos había gestionado, de repente reaparece en un momento además en el que yo estoy combatiendo cuerpo a cuerpo conmigo misma por esta idea de mi identidad como femme bisexual va a desaparecer y ahora tengo que ser esa mujer de los anuncios que viste veis y que es perfecta, que no se equivoque y que además está entregadísima a la criatura, ¿no? Y que viste sujetadores de lactancia en vez de ropa interior de cuero, de látex, como llevo yo a veces. Entonces, claro, eso me generaba muchísima ansiedad. Me generaba muchísima ansiedad y era un sentimiento de culpa tan grande que no podía soportarlo, porque era como... Es que si a mi hijo le pasa algo, o sea, si yo di a luz antes y precisamente por un parto prematuro mi hijo tiene problemas el día de mañana, va a ser culpa mía porque me contagié de VPH por ser bisexual. Entonces, claro, era algo que no podía soportar y... por eso acabé también pues un poco desquiciada, ¿no? Y porque sin embargo, por lo que cuentas, ¿no? En tu proceso médico has sido abiertamente... en este universo oversharing, has compartido abiertamente tus relaciones, tu bisexualidad y demás con tranquilidad, ¿no? Pese a las respuestas de según qué ¿a qué médicos. te refieres? O sea, que has sido abierta, que podrías haber dicho... Pues yo qué sé, pues tuve relaciones con chicos. Podrías haber ¿A la como médica dices? adaptado tu discurso en función de la persona con la que estés hablando, ¿no? Y haber, bueno, sí. pues ocultado tu bisexualidad, básicamente. Pues efectivamente, pero es que para mí ha sido tan importante, o sea, no es un lugar nada fácil llegar hasta aquí, por las violencias que he sufrido en la vida y como también muchos hombres han ejercido violencia contra mí por ser, algunas mujeres también, pero sobre todo hombres, han ejercido violencias diferentes, graduales, contra mí por ser bisexual. Pero es que la bisexualidad también me ha dado cosas preciosas, me ha llenado de euforia y es algo a lo que no pienso renunciar porque me ha costado mucho llegar hasta aquí. Entonces es como que no lo concibo. O sea, antes prefiero volverme loca otra vez. La verdad. ¿Y te has sentido muy juzgada por reivindicar tu placer? Pues, a ver, también es que yo como que tampoco he sentido la necesidad tanto de reivindicarlo desde lo personal como desde que esa narrativa a mí me ha sanado de alguna manera, ¿no? El conocer otras prácticas, el mundo de las no monogamias, como que me ha generado neuronas nuevas, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho a sanar ya no tanto por mi práctica íntima, sea la que sea, sino pues porque esa narrativa me ha ayudado. Entonces es verdad que ahí como tampoco tengo un activismo tan claro, yo tampoco me he sentido tan juzgada. Ahora, dicho esto, me horrorizaría, pues efectivamente, que este podcast lo escuche mi familia. Porque sí que no es que me horrorizaría, o sea, a ver, es lo que hay. Pero sé que no les gustaría nada y que me volverían a colocar esa etiqueta de chica problemática, confirmando una vez más... pues que soy un poco lo que ellos siempre han dicho que soy, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hay un punto, aquí yo hablo también de lo mío, que como yo aquí casco lo más grande y luego pues lo escuchan o no, yo a veces tampoco tengo estas conversaciones, no sé si mis padres, mi hermano lo escuchan o hasta qué punto lo escuchan, que es como sanador primero para ti, entiendo, y segundo para muchas personas que te vayan a escuchar a raíz de todas las cosas que estás diciendo. Y creo que cualquier persona que realmente se siente, y por eso en parte yo creo que es tan poderoso lo que hacemos aquí en Sabor a Queer, cualquier persona que se siente realmente a tener una conversación de tú a tú, sin estos grandes titulares y estas movidas, y hable contigo, es que si no te entiende, es que estamos en otro universo. O sea, es que no me quieres entender, básicamente. Total. Y que, David, si lo piensas, que es un poco como, creo que toda la tesis de las cosas que has dicho, si te pones a mirar... o si hablas de tú a tú con mucha gente, la vida de nadie es tan normal. Ni el sexo de nadie es tan normativo, o sea, que es una idea que interfiere también en el propio desarrollo sexual de la gente. Yo entiendo que a la heteronorma le va muy bien
proponer que determinados sujetos son peligrosos, ¿no? Y diferenciarlos entre los depravados y los no depravados, ¿no? Los enfermos y los no enfermos. Por eso yo abrazo mucho, independientemente de mi práctica íntima, yo abrazo muchísimo esas narrativas, porque cuando yo efectivamente mi deseo sale mínimamente de lo normativo, yo me siento súper cuidada en esa narrativa. Claro. Pero es que si lo piensas, es que nadie tiene un deseo tampoco tan normativo. O sea, cuando tú te pones a mirar con lupa, el deseo de nadie es tan normativo y todo el mundo tiene cuestiones problemáticas sobre su identidad. Entonces son narrativas, las narrativas queer, las narrativas king, de no monogamias, que sirven a todo el mundo. A todos. Entonces es como... Y que si realmente hubiera una facilidad para que no solamente... pues ahora nosotras que estamos aquí, que también tenemos nuestras cosas, sino todo el mundo fuera absolutamente libre en su forma de expresarse íntimamente, ¿no? En lo que íntimamente le mueve, pues encontraríamos con esto que dices tú, ¿no? Que al final se nos muestra esos ideales en esas películas y en esas televisiones y en esas series y esos personajes y esas historias, que luego bajas a la realidad cuando abres la puerta de la calle y sales a la calle y te encuentras con una señora y de repente mi abuela coge y me cuenta una historia que digo, joder, pues esto me parece bastante poco normativo. Totalmente. Y yo la tengo leída como súper normativa. Totalmente. Entonces como, claro, ahí dices, claro, pero es que ella nunca ha sido leída desde ese lugar, esto no ha tenido ese espacio. Eso es. Y entonces pues se entiende que el raro soy yo, que ella está dentro de lo que se supone que tiene que ser. Y eso a la vez refuerza la propia heteronorma, porque como estás expulsando a los propios heteros los expulsas de... O sea, me refiero a los propios heteros, los expulsas de la diversidad. Claro, y de la... muchos de ellos se expulsan a sí mismos de no sentirse diversos, porque se creen que siguen una norma. Claro, o sea, les viene muy bien diferenciarse, porque eso te da facilidad, te da privilegios, pero a la vez les impide poder ampliar su deseo, replanteárselo, ¿sabes? O sea, es como que al final es como que también cuando, por ejemplo, damos por hecho que todas nuestras abuelas son unas señoras, pues eso, que no han tenido agencia ni autonomía, de alguna manera también estamos reforzando esa heteronorma, porque les estamos impidiendo reconocer la diversidad de la vida, ¿no? Como si nos hubiéramos inventado ahora que nuestra abuela no podía haber hecho un trío, como que nuestro abuelo no podría haberse tenido sexo con una persona trans. Bueno, seguramente operaban fuerzas que hacían que eso estuviese mal visto, ¿no? O que no pudiesen acceder, ¿no? Siquiera a esa posibilidad, o que el hecho mismo de planteárselo como posibilidad les hiciese sentir mal. Claro. Por eso es importante esas narrativas, porque es que también van a ser buenas para toda esa gente como que, ¿no? que encajonamos en lo normativo. O sea, cuando se habla de queerizar el mundo, es precisamente para eso, ¿no? Queerizar el mundo no es yo decido quién es disidencia y quién no y refuerzo, ¿no? Estas ideas, ¿no? Precisamente es para contaminar a toda esa gente y desde ahí destruir la heteronorma, porque la heteronorma no es buena para nadie. Pues ya está, muchas gracias por todo, gracias. Quería como un poco ir finalizando con esta idea de lo que decías antes, ¿no? Que hay como mucha invisibilidad por... Bueno, es que esto me ha encantado. Esto me ha gustado muchísimo. Todo esto que acabas de decir de queerizar me parece que es genial, porque además siento que hay un punto de lo que decías de diferencia entre práctica y discurso, porque más allá de lo que tú finalmente quieras hacer en tu vida o no, el hecho de que exista unas ciertas narrativas que te abran la mente o que te dejen puertas entreabiertas que puedes decidir cruzar o no. Exacto. Eso ya es como... Es liberador. Qué liberador el hecho de saber que incluso con tu pareja o con tus parejas sexuales o con cualquier tipo de relación que tengas, que puedas tener cualquier tipo de conversación y que eso esté sobre la mesa para que tú puedas explorar tu deseo, tu identidad, que eso vaya fluyendo y no sentirte culpable porque eso sea así, ¿no? Y luego decidirás hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero que por lo menos eso esté, eso yo creo que ya es algo... Vamos, eso sí que es queerizar. Totalmente. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación que tú haces entre maternidades sáficas y bollo? Para reivindicar un poco esta idea de que, como bien dices, las maternidades lésbicas o bollo pues tienen como, bueno, mucha más visibilidad, pero puede ser que en este lugar de las mujeres bisexuales como que quedéis un poco como ahí invisibilizadas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa
unión. Claro, a ver, o sea, yo creo que es una visibilidad que se han ganado a pulso totalmente porque la han trabajado desde esos espacios, ¿no? Lo que pasa es que es lo que decíamos, ¿no? Como que yo creo que la identidad bisexual ha estado como subsumida en la identidad boyera o en la identidad lésbica, ¿no? Y ahora sí que se empieza a usar más la palabra sáfica, pero realmente es una palabra que hasta ahora no se ha usado, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión de distinguir en el sentido de cada una por su camino, sino vamos a visibilizar las violencias específicas que pueden sufrir por un lado las madres bisexuales y por otras las madres bollo, para luego trabajar conjuntamente en objetivos, ¿no? Y que muchas veces además los objetivos serán los mismos, pero es que yo necesito escuchar también a las madres bolleras porque viven cosas que a lo mejor yo no me he planteado que pueden vivir, ¿no? O violencias a las que yo no me voy a exponer. Por ejemplo, el no reconocimiento, por ejemplo, el registro civil hasta hace poco de su maternidad, ¿no? O esta idea también muy biologicista que hay sobre la maternidad, pues es que eso hay que ponerlo sobre la mesa y eso hay que ponerlo sobre la mesa con un nombre, que es maternidad bollo, ¿no? Pero luego, por otro lado, yo también me enfrento a experiencias concretas que pueden ser sumamente violentas que necesito que estén sobre la mesa, ¿no? Esta idea de la peligrosidad social, de mi hipersexualidad como algo peligroso, de mi palabra mucho más desacreditada. Esas son violencias que yo sufro específicamente como madre bisexual. Y luego la maternidad sáfica me parece que es como un lugar hermoso, ¿no? Casi utópico, como, ¿no? Desde el que construir qué objetivos tenemos para visibilizarnos y para también un poco compartir esa euforia de la maternidad, ¿no? Que la maternidad, una cosa es la maternidad como institución, ¿no? Que es muy asfixiante, y otra cosa es la maternidad como experiencia social, y creo que también esos espacios sáficos pues sirven para que cada una exponga su vivencia social y su euforia de una determinada forma. Y que no tengamos miedo tampoco a tener conversaciones y a ser como empáticos, ¿no? Que aunque haya cosas que nos cuesten entender, como me pueda costar entender la heterosexualidad, porque a veces es difícil de entender, pues el hecho de ponerte a hablar con otra persona, pues que no sea como esta pelea con la que empezábamos la conversación, ¿no? Como con esta pelea de legitimidad de quién puede hablar esto, quién no puede hablarlo, sino intentar como bajar un poquito, creo que la agresividad, sobre todo con gente porque hay gente que obviamente no está dispuesta, ni quiere tener una conversación, ni va a aprender nada, ni tal. Eso es otro rollo. Pero la gente que está abierta a realmente tener una conversación y hablar y escucharse, que es mucha, que es muchísima gente, o aprender porque no saben, no tienen el vocabulario, no saben expresarlo o lo que sea, pero hay muchísima gente que está abierta, y todas tenemos que seguir aprendiendo, es constante. Es como reivindicar también esto, ¿no? Reivindicar como la empatía y como intentar romper esta idea de tanta también, jerarquía, ¿no? Sí, creo que tiene todo el sentido lo que dices, porque a mí, por ejemplo, fíjate, todo lo que nos hemos tenido que preparar para reivindicar la maternidad bisexual, o sea, ¿cuántos papers hemos sacado? A lo mejor, o sea, has citado 2, pero ¿cuántos teníamos a mano para preparar el programa de hoy? Yo por lo menos tenía 6 o 7. Vosotros igual. O sea, que es una sensación de que las identidades muchas veces no visibles tenemos que justificarnos no, es que mira lo que dice este paper y este otro y este, ¿sabes? Como cuando hay mucha gente dentro del colectivo, muchas identidades que no requieren, ¿no? Otras personas que no requieren formar, o sea, porque tengo que formarme un máster o sea, es que tengo hasta un paper localizado sobre cómo salen las mujeres bisexuales, ¿no? La necesidad que tienen muchas veces de salir del armario con sus hijas, precisamente para contaminar la educación de sus hijas con su propia identidad porque no quieren renunciar a ella. Y de hecho, yo lo veo como algo hermoso, hacer partícipe a mi hijo, por favor, precioso, de mi identidad. Pues precisamente porque hay una frase que a mí me gusta mucho de Susan Griffin, que es que si la madre renuncia a su personalidad, el hijo renunciará a la suya, ¿no? O sea, como que de alguna manera si tú se lo estás enseñando, ¿no? Claro, eso es. Directa o indirectamente le estás enseñando que si tú te falseas, eso es. Va bien. Entonces me parece como, no sé, como pues eso, que yo, que tengo mi vida, tengo mi experiencia, mi biografía es suficiente para validar mi existencia. No necesito tener 800.000 papers, ¿no? Entonces creo que tiene mucho sentido lo que dices, porque creo que al final hablar desde la experiencia, sin tanta teoría y sin tanta formación,
creo que es muy importante porque Sí. si no al final nos perdemos en aspectos teóricos Sí. y tenemos como que estar casi demostrando con papeles quién sufre más violencia y, ¿no? y sobre quién hay más estudios. Y estos discursos como súper estructuraditos, no sé Eso qué, bien es. apoyados, con tal, te saco los recibos, los papeles, los guiones, tal, y es como, bueno, es Como una muy conversación impolutos también, como muy impolutos, como- ¿no? Es como, bueno, que está bien, y yo creo que aquí lo que tratamos también de hacer es como, para todas esas personas que a lo mejor no tienen acceso a según qué información o demás, darles como indicaciones de por aquí podéis tirar para poder informaros, o incluso estos son argumentos de cara a que cuando mañana te tengas que sentar con tu madre a explicarle, soy una chica bisexual que me queda embarazada porque estoy con mi y me apetece, me hace ilusión, ¿qué cosas te puedes tener A las que como te puedes preguntas a enfrentar, las que claro. te vas a enfrentar? Y como también abrir espacios para que también, pues oye, si quieren contactar contigo, que te escriban, no entiendo. En plan El de consultorio de el Madre Vi. consultorio de Madre Vi, que Madre eso Vi siempre zorrón. está en Madre Vi zorrón, eso está muy guay, yo creo también, ¿no? Como que la gente sienta como que hay espacios a los que poder acudir y a los que pueden ser ellos sin, como bien decía, sin falsearse, ¿no? Sino Eso es. abrazando su identidad. Que, como deseo así final, ¿qué le pedirías al colectivo para mejorar un poco la relación? Yo creo que en general con la bisexualidad, estamos hablando en concreto de la maternidad, pero creo que en general con la bisexualidad, ¿qué es lo que podríamos pedirle al colectivo? Pues yo creo que es más que escuchar, bueno, reconocer, o sea, más que reconocer, tomarse en serio, que nos tomen en serio. O sea, yo creo que es importante que se empiecen a tomar en serio las demandas específicas del colectivo bisexual y específicamente de las mujeres bisexuales, no porque sean más importantes, sino porque son las que yo conozco. Uh-huh. Porque muchas veces se ven como, pues eso, problemas de básicas, ¿no? Como, ay, pobrecita, que se queja porque va de la mano con un hombre ¿no? Y ese es su gran problema y es como, no funciona así. Entonces creo que es muy importante que nos tomen en serio. O sea, es que es tan sencillo como eso. Pero en el momento en el que se empiecen a reconocer las violencias que sufrimos, creo que vamos a poder, o sea, creo que todas vamos a ganar porque ya podremos pasar a la fase de hablar de la euforia bisexual, ¿no? Jolín, y no estar siempre como reivindicando algo tan básico como que nuestra identidad existe. Es que tenemos que pasar ya a lo siguiente, que es reconocer las violencias para trabajar juntas y de ahí también hacerlo desde la euforia. Entonces creo que se nos tiene que tomar en serio y no como las hermanas pequeñas que están ahí como intentando ser algo que no son. Pues ya está, pues muchísimas gracias. Pues Nani. gracias a ti. Un besito. Más alianzas para todas. Eso.